Buenas tardes, hermanas, hermanos, en esta noche, en esta tarde que hemos celebrado la Eucaristía. Tenemos estos hermosísimos textos del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual Pedro, de una forma muy valiente, le recuerda a los judíos la responsabilidad que ellos tienen en la muerte de Jesús. Y viene esa expresión de ellos muy hermosa. ¿Qué tenemos que hacer frente a lo que ha acontecido en el anuncio de la resurrección del Señor? Y Pedro, de una forma muy sabia, le responde: conviértase y déjese bautizar y serán llenos del Espíritu Santo. Es una experiencia muy hermosa de la primitiva comunidad, y dice al final que se convirtieron más de 3,000. Es ver cómo los apóstoles lograban con la verdad tocar el corazón de los judíos y hacer posible que ellos se abrazaran a Jesucristo, aquel que había muerto pero que había resucitado. Y ellos lo creían no porque lo habían visto, sino por el testimonio que daban los apóstoles. De ahí tan hermosamente el Salmo 32 viene a expresar y a sintetizar lo anterior. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Qué hermoso es también poder y saber que la respuesta que tenemos que hacer sea en saber que en Él está nuestra esperanza. En Él está el camino que necesitamos recorrer en este tiempo que estamos viviendo, suscitando noticia, buena noticia, esperanza cierta, acogiendo, animando desde nuestros hogares a todas y todos, no sintiéndonos acorralados, encerrados, sino sintiendo que es el tiempo para comunicar con nuestro testimonio, como Pedro y como los demás apóstoles, la dicha profunda de la vida que viene de Dios en Jesucristo. Y llegamos a la página tan hermosa del Evangelio de hoy, del Evangelio de San Juan. María llorando profundamente la ausencia del Señor. Entra a la tumba, se encuentra con 2 ángeles, uno a la cabeza y el otro a los pies, significando que aquel que había sido hombre, que ha participado de la humanidad, aquel que había muerto, ahora participa de la gloria plena de Dios. Y ella está ahí en medio, llorando y tratando de dar respuesta a la pregunta: ¿por qué lloras? Y ahí dice: porque se han llevado a mi Señor. Y entonces aparece Jesús. Ella no lo reconoce en el primer momento, algo muy importante, muy hermoso, porque ella estaba ensimismada en buscar a aquel que había muerto y no en reconocerlo como resucitado. Eso nos pasa muchas veces a nosotros también. Nos ensimismamos en una sola forma, en una sola experiencia de Dios. Y por eso nos cuesta reconocerlo. Pero aquí viene el gesto más hermoso. Jesús le dice María, la llama por el nombre, recordándole cuál es su verdadera identidad, una identidad de fe, no de duda. Y ella inmediatamente responde: Maestro. Deja de dudar y en ese momento se hace efectivo, se hace verdad, se hace vida en ella la experiencia de la resurrección. Es importante que también nosotros nos preguntemos cuánto de verdad nosotros todavía nos falta de poder ver más allá de la realidad, no ensimismándonos en la oscuridad, en el dolor, en la dificultad, en el llanto,
sino tratando de abrirnos a esa nueva experiencia de vida que aunque no la vemos, la creemos, la sentimos, para poder escuchar también nuestro nombre. Y en esa nueva experiencia de relacionarnos con el Señor, en este tiempo, no solo de Pascua, sino de esta Pascua tan significativa que nos está tocando vivir. Oremos, hermanas y hermanos, para que de verdad no sea la duda, sino que sea la respuesta al qué tenemos que hacer, el que hace posible que nosotros seamos esos testigos de la verdad de Dios en nuestra historia. Ahí donde nos toca trabajar, tal vez con dificultad, con temor, o en nuestro propio hogar, tal vez cansados de no poder salir. Pero la promesa es la vida y debemos de saber guardar el tiempo necesario mientras abracémonos a nuestra fe y seamos testigos vivos de ella. Que así sea.